Y Eso bueno, es verdad. estoy acá, estoy allá, estoy Mira, bueno, mira quién habla, sí, sí, mira sí, quién vamos habla, vamos aprovechando la vida, ¿viste que es así? ujú, mira Bueno, quién habla. no sé si empezaron no, todavía no empezaron a ingresar a las personas. Ujú, Gaby, no sé cómo andás vos de tiempo, ujú. eh, no sé si preferís, eh, viste que yo más o menos me lleva 40 minutos, viste que siempre la otra vez lo hicimos, y trato de ser escueta con esto, y no sé si preferís hablar de lo tuyo de codificación antes para desocuparte, también puede ser una opción. Así Bueno, que, ¿eh? dale. ¿Te Lo mío parece? es escueta y tengo novedades Ah, qué que bueno, te vas a me estar gusta. enterando vos Me también. gusta, me gusta. Bueno, bueno, podemos hacer eso. Dale. Chicos, podemos hacer que Gaby hable y así yo ya la libero, lo de codificación, y después poner el power este. ¿Eh? ¿Vos, Gaby, compartís pantalla o No, cómo no, hacemos? no te voy ¿No? a compartir nada. Dale, no, 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 no tiene cómo. Solo habla. Sí, sí. Dale, buenísimo, buenísimo. Cuando vos me des el ok, Dale. No sé si ya ingresaron las personas o sí, ya están. Bueno, sí, sí, sí. Hola, buenos días. No sé si alguien quiere compartir de dónde es. Yo soy Corina Rodríguez, médica endocrinóloga de Telesalud. Y bueno, está la doctora Gabriela Sosa, que ya está a cargo de enfermedades crónicas de la provincia. Así que bueno, un gusto buenos como días a siempre, todos. Gaby. Un gusto como siempre. Y bueno, nos va a estar ayudando y dando novedades de lo que es la parte de codificación de esta patología tan frecuente y tan subcodificada o por lo menos en la provincia hoy en día nos cuesta mucho poder proyectar si no tenemos estos datos cargados. Entonces la importancia de nuestro rol no solamente en la atención, sino en dar herramientas a la provincia para que pueda programar todos los insumos que necesita este tipo de patología y bueno, programando es mucho más fácil la atención y más fácil acceder a todo esto. Así que bueno, bienvenidos todos. Un gusto tenerlos acá. Vamos a darle comienzo entonces a la doctora Sosa para que, bueno, que nos cuente las novedades. Bueno, muchas gracias Cori por la introducción. Buenos días a todos. Espero que hayan comenzado muy bien la semana y que el día de hoy sea fructífero para todos. No queremos ni aburrirlos ni sacarles mucho tiempo, solo poder sumarles herramientas a su quehacer diario en el lugar donde los encuentre su labor. Como decía muy bien Corina, el tema que siempre tratamos de reforzar es el registro de las patologías y la utilización de los sistemas informáticos. Nos guste o no nos guste, la provincia va hacia allá y todo se gestiona a través de lo que está registrado. Ya sea la atención, la dispensa de medicamentos, el pedido de insumos, todo hoy ya dejamos de lado hace un tiempo importante el cuaderno de Rivadavia, las hojitas de papel, las historias clínicas en carpetas y pasamos a usar los sistemas informáticos que tenemos que sí o sí ayornarnos y utilizarlos. Pero dicho esto, también les tengo que comentar que el subregistro de la patología diabetes, de todas las crónicas en particular, en general, pero en particular diabetes, tiene un subregistro gigantesco, ¿sí? Diabetes tiene un subregistro cercano al 97%, lo cual es una barbaridad, e hipertensión es un poquito menos, 95%. Es decir, que 9 de cada 10 pacientes diabéticos no están registrados en los sistemas informáticos, a pesar de que los
atendemos, a pesar de que se les da todos los insumos, de que se le hacen los controles y de que el paciente pasa por uno o varios efectores de salud. Pero en todos ellos, la gran mayoría de las veces no está registrado. Y hago un especial hincapié en lo que es el registro y la necesidad del registro de la patología en lo que es antecedentes personales patológicos. Y acá me voy a quedar un poquitito porque yo los veo todos los días y generalmente están mal utilizados. No sé si todos están al tanto de lo que es un antecedente personal patológico, pero los médicos sí lo deberían saber. En antecedentes personales patológicos se trata de registrar las patologías que tienen preponderancia y que tienen un impacto en la salud futura del paciente. Generalmente son patologías crónicas como hipertensión, como diabetes, como un ACV, pero también puede ser algo agudo, como por ejemplo una tuberculosis, ¿sí? Que estamos hablando de patologías que van a tener un impacto en el futuro, tanto en la calidad de atención o las necesidades que tenga ese paciente. Es decir, antecedentes oncológicos, antecedentes infecciosos como una tuberculosis, no una faringitis, no una infección urinaria, o antecedentes como hipertensión, como diabetes, como tabaquismo, como adicción a sustancias. Son patologías que nos van a determinar el día de mañana una acción en salud. El gran porcentaje de las veces está en blanco, esos ítems, esos antecedentes personales no están cargados, no tienen nada, o están mal registrados. Caries, certificado médico, faringitis, esguince de tobillo, un montón de patologías agudas que no corresponden a antecedentes personales. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque con una sola vez que carguemos ese antecedente personal, ya es suficiente para que ustedes puedan acceder al trámite de pedidos de medicamentos por vía de excepción, especialmente lo que tenga con diabetes. Seguramente a más de uno le ha llegado algún tipo de rechazo de alguna medicación referida a diabetes porque el paciente no estaba registrado en SICAP. Antecedente personal, con que lo registren una sola vez es suficiente, digo una sola vez, no hace falta que cada vez que se atiende al paciente se registre la patología en antecedente personal. Y hago esta aclaración porque el antecedente personal se puede cargar, pero no se puede sacar, es decir, no se puede borrar, al menos por ahora el sistema no nos lo permite. Y lo otro que es importante es que cualquiera lo puede cargar, no solamente el médico. Lo puede cargar el farmacéutico, lo puede cargar la enfermera cuando va a hacerse un control de presión, lo que sea, el psicólogo, el kinesiólogo, cualquiera que tenga el acceso al sistema puede cargar el antecedente personal de diabetes. Dicho esto, vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de codificar. Y yo sé que a mí me toca la parte más tediosa, engorrosa, y en la que a todos detestan, pero es necesario. Y hago mucho hincapié en esto que es necesario, porque como ustedes saben, estamos sujetos a la compra de insumos mediante o a través del Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía nos exige que todo lo que se compre esté justificado a través de números y estadística. Entonces, si yo les digo que tenemos un subregistro del 95% en diabetes, ahí surge el primer motivo por el cual muchas veces ustedes se quedan sin tiras reactivas, sin insulina, no les llegan, ¿sí?
no estoy hablando de que todo el sistema es maravilloso, sino que ahí ya tenemos la primer compra. ¿Por qué? Porque cuando uno pide que le compren 10 insulinas y presenta una estadística que necesita 5, porque tenemos solamente 5 registrados, ahí está la causa por la cual no nos compran y la sábana cada vez más corta y no podemos llegar a todos los que quisiéramos llegar. Entonces, sé que es tedioso, sé que a muchos no les gusta, pero es necesario para poder gestionar los insumos. Que llegado el momento, cuando ustedes tienen el paciente adelante, tener que decirle que no hay, que vuelva otro día, que este mes se terminaron, eso es peor todavía que cliquear una sola vez en el antecedente personal. Me parece que es un poquito más empático con ustedes, que son los que están poniendo la cara. Dicho esto, paso a las novedades y tal vez buenas noticias para muchos, porque a partir de ahora del 1 de octubre, los medicamentos que se autorizaban por vía de excepción, al menos lo que tenga que ver con el programa de diabetes, van a tener cierta agilidad o mayor agilidad por una cuestión de que no van a necesitar cargar las vías de excepción siempre. Se los paso en claro. Cuando se carga un medicamento, ya sea una insulina, una pioglitazona, un sensor, lo que sea, cualquier medicamento que requiera una vía de excepción, se va a necesitar cargar solo una sola vez, la primera vez. Si ese medicamento está autorizado, ya no necesitan renovar las autorizaciones. Vieron que antes se hacía la renovación cada 6 meses, que había que volver a cargar la vía de excepción. Eso ya no se va a hacer más. Sí se va a auditar la primera vez y se va a chequear que el paciente esté cargado en los sistemas informáticos, que tenga criterios de autorización, todo eso sí, pero solo por primera vez. Es decir, las insulinas análogas como glulicina, glargina, aspártica, se cargará por primera vez y en caso de ser autorizada no hará falta renovación, excepto que cambie de insulina. ¿Sí? Venía con una NPH y necesita glargina, bueno, ahí va a requerir una autorización. Los antidiabéticos orales que llevaban vía excepción, como por ejemplo pioglitazona, los DPP-4, es exactamente lo mismo, se autorizarán la primera vez y después las renovaciones serán automáticas. Los glucómetros ya no requieren vía de excepción para pacientes insulinodependientes o insulinizados y en las embarazadas. ¿Por qué? Porque las farmacias van a tener que cotejar que el paciente tenga la condición de insulinizado o de embarazada con una diabetes gestacional. Bueno, las NPH ya saben que ya no requerían más autorización por vía de excepción. Eso sigue siendo igual, pero lo más importante de todo esto es que para poder gestionar todo esto que yo les dije, se debe confeccionar recetas electrónicas y se debe registrar en el sistema la dispensa por parte de las farmacias. ¿Bien? Es decir, acá hacemos mucho hincapié nuevamente en el uso de los sistemas, tanto receta electrónica como dispensa en farmacia. Y ahí las realidades son un poco dispares, porque hay centros que tienen una excelente carga y centros que no tienen una carga demasiado aceptable. Hoy en la provincia hay 673 efectores, pero 500 de esos 600, 500 recetan electrónicamente, pero cuando estamos hablando de médicos, baja, o sea, de esos 600, 500 cargan, pero de 6.000 médicos, solamente 2.000 cargan en forma electrónica. Es decir, los médicos seguimos siendo ahí un enlace débil a la hora de la receta electrónica, ¿sí?
Al día de hoy, el 50% de las recetas que se emiten son electrónicas y el otro 50% siguen siendo las recetas estándares. Eso es lo que tenemos que modificar. Acá a Cori y al equipo y en realidad a toda la gente que trabaja en el SEMAFE les tengo que dar las felicitaciones porque son el centro que más genera recetas electrónicas. Es el efector provincial con mayor cantidad, mayor volumen de recetas electrónicas. Entonces, sin querer aburrirlos ni extenderme mucho en el tema, hoy el hincapié es receta electrónica, dispensa de la farmacia, es decir, que cada vez que entreguen un insumo se registre la dispensa y la codificación. Son los 3 ítems fundamentales para la hora de que los insumos, la gestión de los insumos sea un poco más amigable, que sea un poco más dinámica y que sea más equitativa y facilitarles a ustedes el trabajo. Yo sé que tienen un montón desde capacitar al paciente, atenderlo, hacerle la receta, pedirle los estudios y cargar en los sistemas informáticos es un trámite más. Pero bueno, hoy el papel ya no funciona más. Les voy a decir, nos puede gustar, nos puede no gustar, pero el tren está en marcha y nos tenemos que subir. Y cuando ese dato no está, después es mucho más engorroso retramitar, volver a cargar una vía de excepción, y tarde o temprano lo tenemos que hacer, así que es preferible hacerlo desde el principio y no al segundo o tercer rechazo. Buenísimo. Gaby, yo te quería, como para ir viendo el tema de los códigos, porque viste que por ahí, que nos queden en la cabeza los códigos que debemos cargar para diabetes que requieren insulina y para los pacientes con diabetes que solamente toman pastillas. Bien. Entonces, como el sistema, viste que no tiene esa clasificación, la provincia ha puesto códigos para poder agilizar, y que está bueno acordarse de los códigos, así como sabemos que obesidad es E66.0, que a veces en la mayoría nos olvidamos de cargar y es súper importante, porque la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro consultorio, y más con estas patologías, tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, por ahí me parece importante recordar esos códigos, que es, viste que está el E10 para diabetes insulino requiriente y el E11 para el paciente que requiere pastilla, por ejemplo la pioglitazona. Y me parece genial esto de cargar una sola vez, porque en el consultorio a mí me llegan muchas consultas de que el especialista debe cargar sí o sí la vía de excepción, si no, no te la doy desde el centro de salud, y es una mala información esa. Cualquiera podemos cargar la vía de excepción. Es una medicación, la pioglitazona, que manejo a nivel de APS también. Por ahí sí están buenas estas capacitaciones también para ir puliendo algunas cosas, pero es importante bueno, el rol tan importante que tiene atención primaria en la salud, en nuestro sistema de salud. Siempre agradecer, siempre hay empatía. Sé que los recursos por ahí van lentos, pero van. Y bueno, buscarle la vuelta para esto. La importancia realmente que tiene nuestro trabajo de codificar es tan importante como la de atender el paciente, y es el rol de ser un médico de atención pública. Así como en el privado hay una ley a nivel nacional también de receta electrónica, o sea, no es que a la provincia se le ocurrió, o sea, hay todo un contexto post-COVID que llevó a esto, gracias a Dios, porque va a agilizar muchísimo nuestro trabajo. Exacto. Volviendo al código, E10 y E11 para diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente, el O24 para diabetes gestacional y en los pacientes que así lo requieran, el E16 por hipoglucemias. Porque les digo, porque muchas vías de excepción vienen con pedidos de insulinos análogas
con la justificación pacientes con hipoglucemias recurrentes y en el sistema no hay una sola consulta por hipoglucemia. Entonces, se pide coherencia a la hora, los sistemas, todo, a ver, creo que durante mucho tiempo pensamos que lo que nosotros codificábamos nadie lo leía. Y hoy está todo el tiempo mirándose y cotejando lo que se carga, la codificación con lo que se pide, si es coherente, si coincide. No se puede poner en un lado insulina dependiente y en CICAP no insulinizado. No se puede poner diabetes gestacional en un pedido y decir control de embarazo normal. No se puede poner hipoglucemias recurrentes y en CICAP pacientes sin complicaciones. Es decir, hoy los sistemas tienen que estar atravesados uno por el otro y tienen que ser coincidentes y coherentes entre ellos. Hoy Pharmamed se carga a través de CICAP. Ese tiene que ser nuestra vía habitual para generación de recetas, para interconsultas, para atención, registro de las atenciones y el pedido de los insumos. Gaby, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, un paciente que está tomando pastillas y necesitamos insulinizarlo. A ese paciente ya no tenemos que cargar más la insulina lapicera NPH. Si necesita la insulina glulicina, esa sí la tenemos que cargar por vía de excepción. Y pregunto, el glucómetro, por primera vez en ese paciente que pasa a ser insulinizado, ¿es necesario cargarlo? Si está registrado como insulinizado, no. Ajá, no, perfecto, perfecto. Si yo en esa consulta cargo, directamente le hago la receta electrónica por el glucómetro. Exacto. ¿Por qué? Perfecto, Porque en farmacia ya van a poder estar buenísimo. viendo que ese paciente está insulinizado. Igual si es una diabetes gestacional, por eso Ujú, no carguen que es un embarazo sí. normal, sino que tienen que poner O diabetes 20 gestacional, o 24. el Punto cero O24. es y si no el punto 5 si es gestacional y pregestacional o 24.0, que es Exacto. preexistente. Después ya vamos a tener una clase de diabetes gestacional. Yo en cada una vamos a ir recordando algunos códigos del manejo diario, pero me encanta esta noticia porque veo en mi cabeza, va viendo la cantidad de vías de excepción menos que voy a tener que hacer y que Sí. realmente, viste, por ahí se tira el sistema y todo lo engorroso. Les cuento que Gaby estuvo en uno de los centros de salud de acá de Santa Fe trabajando muchísimos años a todo pulmón, o sea que ella sabe lo que es estar en terreno, porque por ahí yo la conozco desde esa época y bueno, ella sabe de qué se trata la atención, porque por ahí cuando vemos personas que están en distintas áreas cubriendo distintos cargos, pensamos que no, y ella realmente ha estado en terreno y sigue estando en terreno porque todas las consultas y bueno, va siempre por la provincia. Así La que idea bueno, es esto, hacerlo menos engorroso, lo menos burocrático y lo más ágil, tanto para el personal de salud como para el paciente, ¿sí? Eh, la idea no es entorpecer, sino facilitar, justamente. buenísimo, buenísimo, Gaby. Te agradezco mucho, te agradezco Cualquier muchísimo. duda, ya saben, todos tienen mi celular, mi mail, me llaman, me mandan un WhatsApp, me mandan un mail, lo que sean. Ahí te paso el mail. Ah, perfecto, Eh, perfecto, ahí preguntan eso. gabisosa@gmail.com. Ella siempre, yo con Gaby a veces es diario el trabajo. Realmente en pacientes, viste, yo siempre hago consultorio al mediodía donde no hay mucha gente y siempre con embarazos de alto riesgo. Y bueno, la verdad que trato de, cuando veo que no lo puedo solucionar yo, recurro a ella porque realmente tratamos de buscarle la vuelta y pulir el proceso. Creo que nuestro trabajo también es ir puliendo este proceso que va cambiando a su vez, pero nos va a dar más facilidad a nosotros para nuestro trabajo diario y aparte mayor acceso al paciente. Así que bueno, te agradezco mucho, Gaby.
Un La placer verdad es como un placer. siempre. Bueno, Sí, bueno. les mando un beso, las dejo Mm. en excelentes manos, Corina. Vamos a Y yo las voy empezar a tener acá en con las medio de la con radio, porque la voy a escuchar a Corina mientras, mientras trabajo, la voy a escuchar a la Cori. bueno, Gaby, un besito. Un beso, adiós. Gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar con esta clase que, bueno, es el inicio de lo que un poco definir, que todos conocemos, digamos, lo que es diabetes y disglucemia, pero bueno, recordar un poco los métodos diagnósticos, cada uno, qué beneficios tiene, qué no, y bueno, cómo podemos, a quién debemos pedirle estos estudios. Entonces, bueno, empezamos que ella, a mí me gusta no solamente hablar de guía, sino de el impacto que tiene a nivel personal, emocional, y familiar, estructural, el tema de, bueno, quizás tengo diabetes, me tengo que ir a hacer laboratorio o no me siento bien, a ver qué tengo, y lo que significa que uno, bueno, va, se saca sangre, pero toda la carga que conlleva ver el resultado de esto más allá del buen trato, de todo lo que uno pueda dar como sistema de salud, eh, esta parte del paciente me parece importante acompañar también desde lo que podamos y también hay, por supuesto, profesionales como los psicólogos y asistentes sociales que también pueden colaborar. Bueno, la glucosa plasmática en ayuna, todos sabemos que es el método más rápido, todos lo tenemos de fácil acceso, mide el nivel de glucosa en la sangre en ayunas. Y recalco lo de ayunas porque ¿quién no ha vivido esto de, ay, pero yo tomé un mate y tenía azúcar, pero yo comí hace un ratito y no me di cuenta, ¿me tengo que hacer igual al laboratorio o no? Bueno, si bien todos tenemos esos pacientes, es importante trabajar en equipo con el laboratorio y brindar una buena información, que haya una comunicación ante la extracción, porque a nosotros digamos, necesitamos que ese valor nos va a dar un diagnóstico, una etiqueta a ese paciente que conlleva un montón de cosas y necesitamos que realmente sean las condiciones que deben ser. Por lo tanto, no beber ni comer nada, excepto agua, durante por lo menos 8 horas. Eso siempre remarcarlo. Y esta quizás es la prueba que más tengo que explicar en el consultorio, en el día a día, y siempre trabajo también en equipo con los laboratorios, porque los pacientes no entienden de qué se trata. Bueno, me toca hacer una prueba para ver si tengo diabetes, pero no entiende que tiene que estar sentado 2 horas. El paciente tiene que saber que esta prueba, si no se hace en condiciones adecuadas, no nos sirve como diagnóstico y perdió 2 horas de su vida, de ir a trabajar, un día de trabajo, un día que no supo, que se tuvo que llevar todos sus hijos a sacarse sangre. Entonces es importante entender que esa persona no conoce lo que es una prueba de tolerancia a la glucosa y darle las indicaciones correctas. ¿Cómo debemos explicarle? Que es una extracción de sangre con 8 horas de ayuna, que le van a dar un líquido para tomar luego de esa extracción, que generalmente es bastante dulce, que puede generar arcadas, que lo tiene que tomar en menos de 5 minutos, porque de traguito, capaz pasan 20 minutos, no nos sirve para evaluar la carga de glucosa y que tenemos que estar sentados en el laboratorio durante 2 horas a esperar la próxima extracción de sangre. Y tenemos que ser un poco claros y decirles que si ellos no pueden cumplir con esas indicaciones, que elijan el día y que elijan la situación, porque si no, no nos sirve absolutamente de nada hacer una prueba que no tenga estas indicaciones. Y recordar, si estoy resfriado, si tengo fiebre, ¿puedo hacerme la prueba de tolerancia oral a la glucosa? No, no deben hacerse en cuadros agudos ninguna prueba de esta para hacer un diagnóstico de diabetes. Cuando usa corticoides, por ejemplo, tiene que estar asentado en esa prueba de tolerancia, inmovilización prolongada, ni inmediatamente postparto. Por eso nosotros cuando los pacientes tienen diagnóstico de diabetes gestacional, la reevaluación se hace con la prueba de tolerancia a la glucosa a los 2 meses de haber nacido su bebé. No es inmediatamente posparto. Entonces,
Todas estas indicaciones, por ahí nosotros sí las sabemos, pero tenemos que transmitirla y las tienen que transmitir los laboratorios que extraen la muestra para llegar a un diagnóstico realmente certero y no entrar en esas dudas y reevaluaciones que realmente generan mucha incertidumbre y mayor costo, por supuesto. Bueno, la hemoglobina glicosilada, hay distintos métodos para medir la hemoglobina glicosilada. Sí le explico al paciente que es como un videíto de los últimos 3 meses de cómo estuvo su azúcar. Es importante que ellos conozcan este valor y más si ya tienen el diagnóstico de diabetes. Es como un monitoreo de su tratamiento, es su seguimiento y nos determina o nos da un impacto en lo que es enfermedades crónicas producto de la hiperglucemia, como lesiones de órganos blancos. Entonces, lo que hacemos acá es medir el porcentaje de hemoglobina que ha sufrido este proceso, ¿eh? Reflejando el valor de glucosa promedio de los últimos 2 o 3 meses. ¿Qué beneficio tiene este parámetro? Que no requiere ayunas, que la extracción, bueno, es de sangre venosa, o sea que no duele, no es arterial. Y bueno, tenemos las distintas técnicas en las cuales cada vez más nos acercamos a hacer diagnóstico con este parámetro. El diagnóstico se hace con la cromatografía líquida de alta resolución, como puse ahí. Ese es el valor que está aprobado por las guías de ADA 2025 para hacer diagnóstico con este parámetro. Por ahí en Argentina no está en todos los laboratorios, por lo tanto, una hemoglobina glicosilada, si nosotros vemos una hemoglobina glicosilada de 9, obviamente que no voy a tener duda que es un paciente que tiene diabetes, pero por ahí están esos borderline entre 6, 6,5, 6,8, 7, que bueno, ahí nos genera, lo tomamos a veces como prueba diagnóstica y no lo es. Remarcar bien lo que es la normalidad y lo que es la prediabetes y la diabetes con respecto al valor de hemoglobina glicosilada. Esto es un cuadrito sencillo y que nos ayuda para explicarle también al paciente. Menos de 5,7 estamos dentro del parámetro normal. Cuanto menos sea, mejor. Y más si tenemos antecedentes familiares y factores de riesgo. Con respecto a la prediabetes, tengo muchísimos pacientes en esta situación, a veces me van por una TSH de 4, pero yo miro su glucosa, tiene una glucosa alterada en ayunas, me viene ya porque alguien le pidió una hemoglobina glicosilada, me viene con 5,8, 5,9. Ese paciente, aparte de evaluarle su parte tiroidea, es importante que nosotros veamos este riesgo, porque la prediabetes eh, realmente es un estado metabólico en la cual hay mayor eventos cardiovasculares y mayor mortalidad. Entonces, si está entre 5,7 y 6,4, le, le ponemos la etiqueta de prediabetes. Y cuando es más de 6,5, diabetes. Esto es importante, dice el dibujito, para que entiendan que nosotros dependemos del valor de hemoglobina total para hacer esta regla, este cálculo, para ver cómo es la hemoglobina glicosilada, el valor definitivo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay ciertas interferencias en las cuales uno tiene que interpretar esa hemoglobina glicosilada o por ahí pedir otra cosa, como es la fructosamina, en casos, por ejemplo, de embarazo y anemia, que es muy frecuente. Entonces, ante anemia ferropénica, yo voy a tener estos eritrocitos envejecidos y me va a dar falsamente elevada la hemoglobina glicosilada. En anemias hemolíticas, muchas mujeres por ahí están tratadas para anemia hemolítica y bueno, la vida media del eritrocito también está reducida y puede darnos falsamente bajo. En menstruaciones abundantes es muy frecuente, o una hemorragia digestiva, que quizás no tenga el diagnóstico. También nos va a reflejar a veces
la hemoglobina no tan descendida, pero hay que preguntar si tuvo sangrados o no. Esto también, la reducción abrupta de la masa eritrocitaria nos va a dar falsamente bajo, transitoriamente, hasta que se acomode todo lo que es el laboratorio, la hemoglobina glicosilada. Si realizaron transfusiones recientes, también porque de la introducción de eritrocitos de un donante con diferente historial de glucemia, también puede dar variable. Si está, digamos, en tratamiento con eritropoyetina, también es otra de la causa. Y bueno, por supuesto, las enfermedades renales avanzadas que están en diálisis, realmente esos pacientes deben ser evaluados de otra forma. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hablamos sobre hemoglobina glicosilada, tenemos acá una tablita sencilla en la cual nos compara la glucosa plasmática sencilla y la hemoglobina glicosilada. El costo es obviamente más bajo de la glucosa y está ampliamente disponible en todo el territorio de la provincia. La hemoglobina glicosilada es más costoso y tenemos distintos centros en la provincia que procesan la muestra. Y eso trae un retraso también en el resultado. El tiempo evaluado, uno es la glucosa de hoy, es la fotito, cómo está mi azúcar hoy. En cambio, la hemoglobina glicosilada es una medida crónica, es el videíto ese que yo le digo a los pacientes en los últimos 2 o 3 meses. La estabilidad preanalítica es baja, requiere un manejo inmediato. La otra es como es más alta porque no requiere ayunas, esta es un método estandarizado, tiene menos parámetros de error, porque tiene menos requisitos a la hora de extracción. Las dos están bien estandarizadas y la muestra, digamos, una de plasma o sangre total y la otra es de sangre total. Lo más importante acá es que la glucosa en ayunas requiere de ayuno, en cambio la hemoglobina glicosilada no lo requiere, es un parámetro que por ahí nos ayuda en ciertas situaciones. Y acá es donde me interesa a mí qué es lo que la Sociedad Argentina de Diabetes hizo hincapié a la hora de poner a la hemoglobina glicosilada como parámetro orientativo o diagnóstico de esta patología. La variabilidad intraindividual, o sea, qué variabilidad en esa persona tiene este parámetro de glucosa y tiene que ver con la ingesta reciente, con el estrés, con distintas situaciones en agudo que puede hacer que una glucosa hoy me dé más de 100 y mañana me dé menos de 100. Y por ahí obviamente abro una brecha entre una glucosa normal y una anormal. Y la hemoglobina glicosilada, no, realmente es baja la variabilidad intraindividual. Es como que está todo más estandarizada, entonces cuanto más reproducimos ese valor, nos va a dar muy parecido. Por eso no nos sirve pedir hemoglobina glicosilada continuamente. O sea, si yo hago un cambio de tratamiento, requiero de 2 o 3 meses de ese cambio de tratamiento para que ver el impacto de esa hemoglobina glicosilada. Eh, en cambio, si yo pongo hoy empiezo con el tratamiento multidisciplinario de la diabetes y tengo hoy 250 de glucosa en ayunas, con ese cambio y tratamiento multidisciplinario, farmacológico, medidas higiénico-dietéticas, voy a tener un impacto y va a bajar esa glucosa. Entonces son distintos métodos y cada uno tiene sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas. Los factores agudos que afectan la prueba, sí, realmente la enfermedad, medicación, el valor de bilirrubina, alcohol en glucosa, sí nos da una alteración, en cambio es poco afectada en el caso de la hemoglobina glicosilada. Y después los factores individuales que interfieren eh, puede tenerse en cuenta esto que hablamos previamente en la hemoglobina glicosilada de los distintos volúmenes y procesos del glóbulo rojo, porque dependemos de ese glóbulo rojo, de esa hemoglobina, para poder realizar este método.
Y bueno, después las interferencias del test, generalmente la hemólisis en glucosa, el colesterol alto, que cuando tenemos diabetes no controlada, es normal por ahí que, que se vean reflejados los lípidos elevados. Y bueno, distintas patologías con respecto al glóbulo rojo genética también me puede afectar lo que es la hemoglobina glicosilada. Bueno, hablamos de este término porque hoy cuando hablábamos de hemoglobina glicosilada dijimos que el parámetro intermedio, ese de prediabetes, tenía mayor riesgo cardiovascular. Y qué importante es observar en el laboratorio cuando la glucosa pasa más de 100. La disglucemia es un estado metabólico que abarca la regulación de la glucosa, incluyendo la hipoglucemia, la hiperglucemia, la intolerancia a la glucosa, la glucemia en ayunas alterada y la prediabetes. ¿Qué entendemos por intolerancia a la glucosa? La intolerancia a la glucosa es cuando la prueba de tolerancia a la glucosa nos da entre 140 y 199. Es el valor de glucosa a las 2 horas de realizar la carga. Esa alteración se llama intolerancia a la glucosa. ¿Y cuando hablamos de glicemia alterada en ayunas? Cuando la glucosa está más de 100. 101 ya es una glucosa alterada en ayunas. ¿Cuántos pacientes por día vemos que tienen este valor? 101, 103, 105 y así pasan años sin someterlos a un diagnóstico y por lo tanto seguir avanzando esta disglucemia hasta transformarse en diabetes. Entonces, creo que está bueno el- el concepto de me va a ver este paciente por una gastroenteritis o me va a ver este paciente por un estado respiratorio que no mejora y le pido laboratorio. Si vemos una glucosa alterada en ayunas, que es lo que encontramos en los laboratorios de rutina, qué importante es observarla y decir, bueno, esto acá no está normal. Veamos la forma de saber si este paciente tiene antecedentes familiares, qué factores de riesgo tiene para diabetes y hacer un diagnóstico temprano, que de eso se trata esto, de la prevención. Entonces, sepamos que la prediabetes es una enfermedad silenciosa. Si nosotros cuántos pacientes entran a nuestro consultorio con obesidad centrípeta, el índice de cintura que a simple vista nomás vemos que entran y tienen bien los brazos y las piernas finitas, el glúteo como más chiquito, bien toda la adiposidad central. em, que también, bueno, puede tener otros síntomas que pueden ser por distintas causas, pero ya físicamente yo sé que a ese paciente le tengo que cargar el código E66, lo peso, lo mido, si enfermería me lo pesa, me lo mida mejor, eh, veo si tiene hipertensión como factor de riesgo cardiovascular y si ese laboratorio tiene una glucosa alterada en ayuna, qué importante es hacer un diagnóstico temprano. Bueno, la prevalencia de diabetes tipo 2, cómo va en la franja etaria y cómo aumenta. Entonces, por ahí menos de 45 años es algo viejo esto, porque hoy en día sabemos que más de 35 años es la edad como factor de riesgo para sumar puntos para el score de prevalencia de diabetes. Entonces, esto es viejo, pero igual nos sirve cómo va en ascenso esto que estamos viendo de la prevalencia en diabetes tipo 2. Y estos son datos que tenemos, pero hay muchos subregistros, como hablábamos. Bueno, acá vamos a hablar un poco repasar un poco lo que hablamos de la técnica de la prueba de tolerancia oral a la glucosa y su comparación con la hemoglobina glicosilada. Con respecto a la normalidad, la glucemia basal de un paciente tiene que estar en menos de 100 miligramos por decilitro.
Si yo veo un paciente que entra, que está gordito, todas las características del paciente de la diapositiva anterior, con una glucosa mayor a 100, ya nos vamos a prediabetes. De 100 a 125 tenemos ya un punto, una glucosa alterada en ayunas que forma parte del diagnóstico de prediabetes. Y cuando esta glucosa pasa más de 1,26 en dos oportunidades separadas más o menos de una semana, 15 días, también podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Un único registro de una glucemia de 1,26, 1,28, 1,30 no es diagnóstico de diabetes, pero lo tenemos que repetir. Yo en estos casos, cuando me vienen estas glucosas alteradas en ayunas, ya sea más de 100 o más de 126, pido la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y lo que hace el laboratorio es, si la glucemia tengo una de 1,28 y en la prueba ya me da 1,30, ya con dos glucosas mayores a 1,26 yo ya tengo el diagnóstico de diabetes. No es necesario que el paciente se exponga a una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En cambio, si yo tengo una glucosa alterada en ayunas de 100 a 125, y ahí sí o sí, por más que me dé 126, necesito hacer la prueba de tolerancia, porque no puedo definir si realmente tiene diabetes o no. Y esto es número, por un montón de estudios, guías, tablas. Pero bueno, uno más allá de esto también tiene que ver el paciente, el contexto y los factores de riesgo, por supuesto. No es solamente un laboratorio el paciente. Con respecto a cuándo decimos que a las 2 horas de una carga de glucosa, esa prueba es normal. Cuando la prueba de tolerancia oral a la glucosa me da menos de 140 a las 2 horas. Eso es normal. Cuando ya me da entre 140 y 199, tengo una prediabetes. Y cuando ya me da mayor de 200, ahí ya tengo un diagnóstico de diabetes. Y bueno, y acá están los comparativos con el otro método que es la hemoglobina glicosilada. Recordémoslo, menos de 5,7 normalidad, de 5,7 a 6,4 prediabetes y más de 6,5 es diabetes. Bueno, ¿se puede prevenir la diabetes tipo 2? ¿Qué evidencias existen? Y me gusta un poco hablar de este trabajo. En realidad son 3 trabajos. Cada uno tiene, el primero fue a 30 años, el segundo, fíjense, a 7 años y el otro a 10 años, donde tomaron cierta cantidad de pacientes y hicieron cambios en el estilo de vida. Eso significa CEB, cambios en el estilo de vida. Y se vio en ese trabajo que estos pacientes reducían un 42%, prevenían el progreso hacia diabetes, un 58% en este segundo trabajo a 7 años y un 58% a 10 años. Y fíjense en que estos valores son similares y se mantuvieron a lo largo del tiempo. O sea, en 30 años se mantuvo una prevención de diabetes del 42 al 39%. O sea que los cambios de estilo de vida, y eso no es plata, es un cambio de hábito que es tan difícil para todos, es lo que más beneficios nos da en lo que es prevenir diabetes. No, hay medicamentos, sí, cada vez hay más, pero si uno ve que este paciente puede hacer pequeños cambios en los cuales de a poco va tomando fuerza esos cambios y los puede mantener, va a hacer que este riesgo de tener diabetes vaya disminuyendo o por lo menos alargándose en su edad y no con un diagnóstico temprano. Entonces, qué importante ver esta diapositiva y con el paso del tiempo, no de 1 o 2 años, 30 años, 7 años, 10 años de cambios de estilo de vida, cómo siguen manteniendo el beneficio de realmente prevenir esta patología crónica.
Y acá, bueno, hablamos un poco de fármacos y lo comparamos con cambio del estilo de vida. Fíjense que muy pocos fármacos superan estos valores que tenemos al inicio con cambios del estilo de vida. Pero si con los cambios de estilo de vida por ahí no nos alcanza, también tenemos herramientas en los cuales esto es viejo, porque está el estudio DREAMS con rosiglitazona, que no está en el mercado, pero sí tenemos la metformina, el estudio de EPP, en el cual redujo un 31%, eh, digamos, la progresión a diabetes. Y lo que tenemos disponible también en salud pública, que sí tenemos que cargar la vía de excepción por única vez, como nos contó Gaby, es la pioglitazona. ¿M? La pioglitazona es un medicamento que actúa a nivel hepático por otro método totalmente diferente a a la metformina, más a nivel molecular, y que nos da, fíjense, un 72% de reducción o de prevención a, digamos, esta patología. Y también hoy en día la pioglitazona, que después ya lo vamos a hablar más adelante en el curso, eh, es un fármaco que también mejora lo que es la progresión a fibrosis en las esteatosis hepáticas metabólicas. Entonces, bueno, hoy en día lo tenemos nosotros a disposición. Es un fármaco que tiene sus beneficios y podemos pedirlo por vía de excepción. Entonces, tenemos que cargar a este paciente en la atención como E11 porque toma pastillas y pedir por vía de excepción la pioglitazona. Eso lo puede hacer cualquier médico, no necesita un especialista para esta atención de lo que estamos hablando de la prediabetes. Y bueno, después están los otros fármacos, fíjense que hasta insulina tiene una disminución del 28%, nada que ver con lo que es cambios del estilo de vida. Y bueno, en su momento estaban estos dos medicamentos, porque esto es 2009 creo. eh, Estaban estos dos medicamentos, que es el Orlistat y cambios de estilo de vida, que es un 37%, que eso no está disponible, y lo que es liraglutide, que era la droga raíz de lo que es GLP-1, que hoy en día ya está el semaglutide, que en realidad lo que hace esta droga es disminuir de peso. Entonces, fíjense los beneficios que tiene en lo que es prevención. Bueno, y para ir un poco redondeando y comenzando este curso, lo que es diabetes, el símbolo, y cómo clasificamos diabetes en tipo 1, cuando hay destrucción autoinmune de células betas, es la que conocemos en los niños, se agota el páncreas, esos anticuerpos destruyen las células beta y por lo tanto no fabrica insulina y nosotros se la tenemos que colocar por fuera. Las de diabetes tipo 2, que es lo que la mayoría de nosotros vemos, que es el paciente eh, con insulinoresistencia y secreción deficiente de insulina por distintos motivos, ya sea por antecedentes familiares o otros factores digamos, de riesgo. Y hay otros tipos específicos de diabetes, que son las diabetes monogénicas, donde hay un gen que falla y por lo tanto están los tipos MODI, que son la diabetes del adulto de lenta evolución, o lo que es LADA, que es el paciente flaquito que necesita insulina rápida, pero que ya es más grande, en edad media. Esos son otros tipos de subtipos que, bueno, cada uno tiene que ir abordado según antecedentes más que nada genéticos familiares y estudiar un poco más lo que es la parte familiar. Y lo que es diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la que está diagnosticada por primera vez en el embarazo. Vamos a tener todo un módulo para esto. Generalmente en la semana 24, la mujer embarazada se somete a la prueba de tolerancia oral a la glucosa y si esa prueba de tolerancia oral a la glucosa da más de 140, es diagnóstico de diabetes gestacional. O también cuando hay dos glucemias en ayunas mayor a 100 en semana 24.
Esto se debe a que a partir de la semana 20 el cuerpo se prepara, como todos sabemos, hasta hormonalmente empiezan a aumentar las hormonas para preparar el parto y esto nos da una insulinoresistencia en esta etapa del embarazo. Y por lo tanto, si el metabolismo basal de la paciente no está sano, tiene una prediabetes o antecedentes familiares, es muy probable que ella curse con diabetes gestacional. Ese código es el O24.5. El O24.0 es para diabetes pregestacional. ¿Qué significa? Es la persona que tiene diabetes y queda embarazada. Son códigos diferentes y también seguimientos diferentes. Con respecto al criterio de tamizaje, a quién yo tengo que pedirles estas pruebas para detectar ya sea diabetes o prediabetes en pacientes asintomáticas. Todo lo que es sobrepeso, obesidad y al menos alguno de los siguientes factores. En adultos, pariente de primer grado, abuelos, padres. eh, Hay un grupo étnico de mayor riesgo que es el afroamericano, entonces, bueno, ver también ese tipo de puntual de factor de riesgo. Historia de enfermedad cardiovascular sin tener diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial, lo que es lípidos, mayor de 250 de triglicéridos y menos de 35 de HDL, síndrome ovario poliquístico, que sabemos que este síndrome tiene uno de los puntos, puede tener resistencia a la insulina y glucosa alterada en ayuno, una prediabetes, inactividad física y condiciones de resistencia a la insulina. Por ejemplo, pacientes que tienen acantosis nigricans, que es esa coloración oscurita en el cuello, en axilas, por debajo de las mamas, por debajo del abdomen. Eh, Investigar un poco sobre esto. O sea, fíjense que ya con sobrepeso, obesidad y este factor de riesgo, ya nosotros tenemos que desencadenar por lo menos una glucosa en ayunas y si nos da alterada, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y en niños, porque yo sé que en APS también los médicos generalistas también ven esta población, es cuando el sobrepeso está mayor del percentil 85 u obesidad mayor del percentil 95 y al menos alguno de estos factores de riesgo, que son muy similares a los que hablamos. Antecedentes familiares de diabetes tipo 2, el grupo étnico de alto riesgo y signos de insulinoresistencia. Y acá puse inicio desde los 10 años o el comienzo de la pubertad. La pubertad es un cambio metabólico muy importante donde hay factores de insulinoresistencia que se marcan y lo primero que ocurra en estos o 10 años del el niño o inicio de la pubertad, testear si es normal y repetir cada 3 años si tiene algún factor de riesgo o aumenta factores para tener diabetes o prediabetes. Y bueno, ¿cuántos pacientes vienen con todos estos síntomas y por ahí vienen por otra causa? Y no tenemos que perder la oportunidad de hacer diagnóstico. El paciente que tiene más sed de lo habitual, el deseo frecuente de orinar, el cansancio, ese cansancio agotador. Todo el mundo consulta hoy en día porque está más cansado y pensamos solo en la tiroides. Me vienen muchas TSH, consultas por TSH alterada apenas, alterada, y una glucosa alterada en ayunas y eso por ahí nos pasamos de largo. Entonces, qué importante saber que la glucosa es tóxica para todos nuestros órganos, como les explico a los pacientes, y por lo tanto el cuerpo trata de sacarla de todas las formas posibles y me va a hacer tomar más agua para diluir el azúcar, por lo tanto voy a tener que orinar porque otra forma de excretar el azúcar es por la orina, el cansancio porque está saturado de esa hiperglucemia mis músculos, visión borrosa porque cambia la concentración de azúcar y nuestro globo ocular tiene líquido y va cambiando la parte osmótica, un hambre excesivo, pero a su vez pierdo peso, es raro perder peso aumentando,
tengo que pensar o diabetes o hipertiroidismo, que son las dos causas más frecuentes. Y bueno, dolor en el estómago, náusea y vómitos, que esos ya son síntomas como para pensar que esa hemoglobina glicosilada probablemente sea cercana a 10, donde la glucosa está más de 250 y está a punto de, digamos, de sufrir alguna descompensación, esta diabetes no diagnosticada. Y bueno, para cerrar un poco todo esto de que estuvimos hablando, me gusta a mí remarcar la atención primaria. Es el primer escalón, eh, es el corazón de lo que es la salud pública, del sistema público. Sin la atención primaria, todo el resto de la estructura en salud pública no funciona. No podemos abarcar todo como hospitalocéntrico, como era en su momento la atención de la salud. Tenemos que fortalecer el lugar donde trabajamos, generar redes de atención con colegas, con cada uno de los que participan en este circuito para que el paciente tenga más accesibilidad. Trabajamos con personas, no con enfermedades. Ningún profesional lo sabe todo, pero en red lo sabemos mucho más. Aprendo todos los días, hago teleinterconsultas con médicos de APS por causas de endocrinología y realmente aprendo todos los días de ellos, de su resiliencia, de su esfuerzo, de la forma de que conocen a ese paciente y la forma que yo puedo plantear distintos tratamientos, pero ellos conocen si realmente se va a poder llevar a cabo o no en ese paciente. Eh, y bueno, a mí me gusta articular, compartir y coordinar, nos fortalece a todos. Entonces, y los invito a seguir fortaleciendo y hacer un trabajo en equipo. Y bueno, bienvenidos a esta primera clase del curso. No sé si tienen algunas preguntas, porque por ahí hablo medio Cori, rápido. sí, Sí, ahí había algunos asistentes que te pedían si podías repetir los códigos para el CICAP de la sí, prediabetes, de la diabetes gestacional. perfecto. El paciente que no usa insulina es E11. Uno puede destildar opciones, patologías más frecuentes, entonces uno pone el código E11, tipea en CICAP y ahí te despliega todo el E11. Entonces, por ejemplo, el paciente que tiene alguna afectación neurológica o renal, entonces podemos clasificar en los distintos órganos que pueden estar afectados. Entonces, yo generalmente hago eso. Si no, pongo E11.5, que es el más frecuente, pero si no, el E11 y cada uno puede ver cuál es la mejor opción para ese paciente. Con respecto al que usa insulina, que ahora va a ser mucho más práctico el acceso a glucómetro y todo, es el E10. E10 es para el que usa insulina y por lo tanto va a requerir de glucómetro. Entonces, E10.5 también pongo, el más frecuente, pero también trato de desplegar. Cuando uno despliega alguno de estos códigos por primera vez, aparece como un subcuadrito que dice diabetes tipo 1 o 2, porque por ejemplo E10 es diabetes insulino requiriente y está bueno ahí remarcar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Ay, mira, justo está Gaby, genia Gaby. Ahí por si querés corregirme o algo, yo hablo de lo mío, de que hago siempre. Sí, te estoy Eh, escuchando. y también está el cuadradito para tildar y eso es lo que es cargar en antecedentes. Entonces, en el renglón donde yo cargo el diagnóstico de diabetes, pongo el código, elijo cuál es la mejor opción para mi paciente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y por última opción un cuadradito pequeño que uno tilda y eso se carga en antecedentes. Como dice Gaby, hay que apretarlo una sola vez, eso lo aprendí porque yo era de cargarle y cargarle y cargarle cada vez que lo atendía y no, cuando yo tengo atención por primera vez, cargo y cuando tengo posteriores atención o ulterior, que también me da la opción CICAP, ahí ya directamente no tildo antecedentes. Eso es lo que yo hago en el diario. Con respecto a diabetes gestacional, es O24. O24.0 es para la diabetes pregestacional, es la embarazada que queda
que queda embarazada, que la paciente con diabetes que queda embarazada. Y lo que es O24.5 es para o a partir de creo del 3, es para la diabetes gestacional, es la que empieza después de la semana 20 del embarazo. Entonces, bueno, eso por ahí también lo cargo como antecedentes. Voy al cuadradito y lo cargo como antecedentes y eso facilita mucho lo que es insumos. Y acuérdense del E66, que lo tenemos re olvidado. A diabetes también lo tenemos olvidado, pero E66 es como que vemos todo gordito y ya se nos parece como normal. Y no, si hay sobrepeso o obesidad, debemos cargar ese código también, porque podemos trabajar y proyectar y hacer muchas cosas con esos datos. Entonces, qué importante es. No sé si Gaby me faltó algo, avísame vos. No, hiciste muy bien esto de aclarar el E66 porque ahora estamos tratando de avanzar con lo que son los SGLT2 y tratar de instaurar o empezar a hacer la red de atención del paciente con obesidad y gestionar los medicamentos que requieren eso, para lo cual nos pidieron los números, y imagínense si diabetes no hay números, o tenemos números malos, de obesidad es casi inexistente. Cuando vamos a hacer los reportes de obesidad, no existe, porque nadie, como tal vez, como dice Corina, estamos acostumbrados a ver un poquito más gordito, un poco, pero el sobrepeso y la obesidad está tan instaurada que ya casi lo vemos como normal y no lo tenemos en cuenta, no lo tenemos en el radar y no lo codificamos tampoco, y por ende no existe como problema de salud, porque lo que no está escrito es como lo que el viento se llevó. Así que sí, es un código que es muy importante, te voy a decir. Hoy estamos luchando contra viento y marea justamente por liraglutida, semaglutida, cirugías bariátricas, comité de obesidad, pero bueno, todo eso hay que respaldarlos con números y eso es lo que nos falta. Muy bien, Cori, por traerlo. Buenísimo, buenísimo. No sé si hay alguna otra consulta con respecto a diagnóstico. Sí, había una sugerencia respecto justamente al listado de códigos, si se pudiera hacer una lista en PDF, pero tengo entendido que se puede descargar desde CICAP el listado de códigos, ¿cierto? Que nos corrija si no, Gabriela, que por ahí tiene más Sí, se conocimiento. puede descargar. Cuando uno, como dijo Cori, si uno aprieta E10 se te despliega y vos puedes elegir. Y nosotros de acá del programa les enviamos, a veces hemos hecho stickers muy reducidos para colocar en los escritorios con los códigos más frecuentes de hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, lípidos, para tratar de ayudarlo en esta carga. Excelente. Buenísimo. Esos stickers, Gaby, se tienen que pedir a enfermedades crónicas, ese mail, ¿a dónde tendría que pedirse esa herramienta por ahí? Sí, generalmente los tenemos acá en el programa de crónicas y se los podemos enviar, nos envían un mail y si todavía tenemos disponibilidad se los enviamos con todo gusto. Muchos Buenísimo. hacen, a ver, agarran un papelito y escriben y lo pegan con una Sí, cinta. tengo mi machete, tengo mi machete. Todos tenemos estos machetes, sí. Sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera aportar algo desde su lugar, algún inconveniente en lo que es la parte del manejo de diabetes. Está bueno por ahí entre todos poder hacer el trabajo como más ameno y que todos tengan las mismas herramientas en todos los lugares de la provincia. Ese es el objetivo. Entonces, informando por ahí lo que nos cuesta. Yo soy la típica que me quejo. Me conocen por quejarme, pues yo pido, pero creo que es la forma por ahí de ir conociendo cada área, siempre con educación y todo, pero diciendo, mira, a mí me falta esto, a mí me gustaría esto. Creo que entre todos construimos lo que es la salud pública, no tenemos que esperar que nos caiga la salud pública la indicación de cómo hacer, sino nosotros podemos desde nuestro lugar, y esa es la importancia de crear entre todos este sistema, y más la persona que está ahí al pie del cañón, como dijo Gaby, o sea, ustedes son los que están con el paciente y con su población conociendo sus necesidades. Entonces, ¿quién más que ustedes de pedir? Y yo sé que a veces es agotador, la nota,
pero realmente creo que es el camino para que todo esto mejore y se vayan puliendo algunas cosas que quedan en la mitad o quedan sin entenderse. Ahora empieza el tema del glucómetro nuevo, Gaby, que hay un glucómetro nuevo en la provincia. Ok, creo, está cargado en lo que es la receta, está como opción y Meterman. van a caer muchos pacientes que necesitan cambio de glucómetro, pues ya las tiras van a ser para este glucómetro. Esto es algo muy común en salud pública, que vayan cambiando las concesiones, los valores. Realmente el valor, por lo que hablábamos con Gaby, es totalmente diferente a lo que es el valor económico de la tira reactiva con respecto a la que ya teníamos y hemos probado. Entonces, nada, va a haber más accesibilidad, pero necesitamos, nada, que se haga la receta como corresponde y que se cargue el glucómetro. No necesita ir al especialista para que le cargue el glucómetro nuevo. Esas cosas de articulación y de entender, creo que ahí es donde tenemos que todo empujar para el mismo lado y compartir esta información para que todos podamos trabajar lo mejor posible y que Esto sí, Cori, lo que dijiste de compartir la información, yo siempre, a ver, generalmente participan de estas instancias, de las reuniones, de las convocatorias, la gente eh, más comprometida y más ayornada. Todos tenemos compañeros que no le entra ninguna bala y no participan, no se instruyen, no les interesa. Entonces, todo al menos compartir, que sea verbalmente, entre mate y mate, en una mañana, en un pasillo, en algo de estas cuestiones, porque te voy a decir, siempre en las capacitaciones uno ve que más o menos participan siempre los mismos. Es la gente más comprometida, la gente más empática, la gente más responsable, y está el que nunca participa de nada, pero al menos coméntenselo de todos estos nuevos avances, porque generalmente lo que no hace el otro lo tiene que hacer uno. Las cosas no se hacen solas. Y lo que yo quiero recalcar, que también está bueno que lo puedan difundir, la importancia del sistema de ahora del servicio de telesalud que tenemos, que nuevamente se reflotó y es un golazo de media cancha, sobre todo para la gente que está lejos, que está en el interior, que no necesariamente se tienen que comunicar. A veces, a ver, los chicos, Corina, me consta que llaman a los pacientes, hacen el seguimiento telefónico, pero también alguno de los médicos o las enfermeras o los agentes sanitarios. ¿Por qué? Porque en el interior de la provincia tenemos muchos lugares con un médico por semana, que va una vez a la semana y el resto se lo banca a una enfermera, o también hay agentes sanitarios que puedan hacer una consulta por telesalud. Estamos hablando de lugares que a veces un paciente, una diabetes gestacional, para hacerse una hemoglobina glicosilada tiene que viajar un día. Hay que esto que parece loquísimo, hay muchos lugares que tienen que perder un día entero. ¿Por sí. qué? Porque el colectivo, qué sé yo, Espera entre turno y turno. a ver, pasa el colectivo a las 6 de la mañana, llegan al lugar de referencia a las 7 de la mañana, arrancan a sacar, y el colectivo de vuelta lo tienen a las 4 de la tarde. Esto se ve mucho, sobre todo en lo que es el norte. No sé si tenemos en la audiencia alguien de lo que es zona centro-norte, Florencia, Villa Guillermina, Los Laureles. Entonces, en estos lugares, tener un lugar de interconsulta online es fundamental. Tal cual, Entonces, en el tal boca a cual. boca está bueno poder difundirlo. Sí, acá en el equipo que estamos, por lo menos la veo a Lauri, Lauri ¿Sí? Vasallo y Lauri González. Lauri Vasallo es dermatóloga y Lauri González hace todo lo que es el manejo de diabetes acá en Telesalud. Está a la cabeza con todo eso y la verdad que es un gusto trabajar, son las chicas trabajan de una forma empática, tratando siempre de colaborar, es por ahí nuestra forma como grupo Sí. y la verdad que se soluciona mucho. Yo que
he hecho en el Sayago consultorio, a las 2:30 de la tarde me cae una embarazada del interior que estuvo de las 7 de la mañana girando por todo el norte de todo el norte de Santa Fe, de un médico a una ecografía, y después tuvo que esperarme 4 horas a mí hasta que yo caiga para verle unos automonitoreos glucémicos. Cosa que podemos charlarlo, hacer equipo con el médico de ahí o con un enfermero, ver Claro. cómo podemos manejarlo. Ahora en la parte renal también tiene telesalud. También, tal cual. No hace falta mandar Hay neurología, hematología, la verdad, La parte de reumatología, nutrición, que es un buen soporte para tal la cual. diabetes. Exactamente. Sí, sí. Ajá, sí, pero. Ajá. Perdón, acá justo me entró un mensaje, disculpa. Repetime la pregunta, por favor. Que pidió Gaby pidió 2 glucómetros esta profesional de los GUIDE, Ajá, pero quiere saber si los suspende y pide el otro glucómetro, porque ella se ve que no, por ahí la información, viste que tarda, sí. y si o el mismo al pedirlo por vía de excepción, ustedes ya lo van a cambiar. ¿Cómo se van a manejar con esta transición? Cuando se pide un glucómetro, ¿sí? La farmacia le va a mandar el que tenga. El que tenga, perfecto. O sea, Eh, Todo esto sale de farmacia central, ¿sí? Y salen los glucómetros, y acuérdense que salen en forma nominalizada, perdón. Pero le van a mandar la marca que haya. perfecto, o sea que el trámite ya lo hizo, y lo que Vero, lo que dijo Gaby es que los glucómetros no es necesario. Si usa insulina y está cargado ya el código E10, no va a ser necesario cargar vía de excepción, cosa que es genial. Yo la verdad estoy muy feliz, porque realmente agiliza muchísimo el trabajo. Hola, ¿me escuchan? Buen día. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bárbaro. No, solo comentarles al resto de los colegas esto de telesalud y cómo se acompaña a través de la teleconsulta, que lo decían Gaby, lo decía Cori, y entender que somos el apoyo con ellos, que los ayudamos a tomar decisiones que por ahí son difíciles, que es el tratamiento de inicio con insulina o el ajuste de las dosis. Y también entender que si el paciente necesita atención presencial, también se la priorizamos. Entonces, no solamente es la teleasistencia, sino también es la ayuda para que el paciente llegue más rápido a un tratamiento óptimo y a una derivación presencial si es que la requiere. Así que bueno, los animamos a que nos pidan las teleconsultas y que nosotros los vamos a acompañar desde acá. Bárbaro. Perfecto, Lauri, la aclaración, porque realmente, por ejemplo, con endocrinología hoy en día se me afecta a 3 meses los turnos, y por ejemplo una diabetes gestacional ya no puede esperar, o un paciente que necesita insulinización. Entonces nosotros acompañamos el proceso, y si es necesario y el médico considera, y nosotros consideramos que el paciente requiere la presencialidad, por supuesto que se le priorizan los turnos. A nosotros nos dan prioridad acá si lo pedimos, si se hizo ya la consulta. Entonces eso también es una herramienta para acelerar tiempos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o ya está. Damos por finalizado entonces. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, esto sí queda grabado, y después se sube a la plataforma para que el resto que no pudo estar también pueda tener esta información. Así que bueno, bienvenidos y nos vemos la semana que viene. Otra vez mi cara, porque me toca a mí también. Yo hago un par seguidita y después los libero. Excelente. Después les toca liberar. Bueno, un gusto como Clara, gracias siempre. Corina. muchas Chao, Muchas gracias. chao, gracias. chao. Hasta Adiós. luego a todos. Chao, chao, chao.